Hablemos de las propiedades de la integral definida y recordemos que la integral definida de una función en un intervalo cerrado de a b, definimos a delta x a ser b menos a entre n y ese será el largo de cada uno de los n subintervalos en que estamos subdividiendo ese intervalo a b, y a los extremos los vamos a rotular con los símbolos x sub 0, x sub 1 hasta x sub n, de manera que x sub i para i desde 0 hasta n va a ser a más i por delta x, y en cada uno de esos subintervalos desde x sub i menos 1 hasta x sub i, ¿verdad? El iésimo intervalo, vamos a coger un punto muestra x sub i estrella. La única condición es que esté entre uno de esos dos extremos. Con eso definimos la integral definida de f en el intervalo cerrado desde a hasta b a ser el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 a n de f de x sub i estrella por delta x. Ese límite, ¿verdad? O esa integral definida, por supuesto, sí existe, porque sabemos que hay ocasiones en que el límite no existe. Y en términos de notación, escribimos y se lee la integral desde a hasta b de f de x de x. Y por acá tenemos una muestra visual de lo que estamos diciendo que es la integral definida, no es otra cosa que el área neta bajo la curva. Y decimos el área neta porque todo lo que esté por encima del eje X va a tener área positiva, más sin embargo lo que esté por debajo del eje X tiene área negativa. Así que vamos a ver algunas propiedades. Por ejemplo, acá si hacemos la integral desde a hasta a de f de x, pues por supuesto eso va a ser 0 porque estamos trabajando en el intervalo cerrado desde a hasta a. Ese es un solo punto, quiere decir entonces que la base de cualquier rectángulo que podamos poner en ese intervalo va a tener medida 0, por lo que tenemos 0 por lo que sea la altura, nos da 0. Acá, esto básicamente nos dice que podemos intercambiar los límites de integración. Eso es posible, es matemáticamente, tiene sentido, pero te cuesta un signo. La integral desde a hasta b de f de x es menos la integral de b a a de f de x. Aquí pueden pensar en el delta x. Delta x es b menos a entre n. Aquí sería a menos b entre n. Y sabemos, por supuesto, que b menos a es el negativo de a menos b. Por lo tanto, intercambiar los límites de integración te cuesta un signo. Y acá tenemos la integral de a a b de cualquier constante, en este caso c, con respecto a x, es c por b menos a. Si ustedes piensan en esta función constante c, esa es la función que siempre vale c, no importa el valor de x. Y si buscamos la integral desde a hasta b, fíjense que lo que nos queda aquí es un rectángulo, ¿verdad? Y ahí el área de ese rectángulo, siendo esto el área neta, sería la diferencia o el largo de la base, que en este caso es b menos a, por la altura, que es c, ¿verdad? Por eso tenemos aquí c por b menos a. La integral de cualquier constante es esa constante por la diferencia de los límites de integración, en este caso b menos a. Y de nuevo, desde el punto de vista geométrico, eso lo que representa es el área de un rectángulo de alto C y de base b menos a. Por acá tenemos, y estas propiedades se heredan de las propiedades de límite, la integral definida de la suma de dos funciones es la suma de las dos integrales. Lo mismo con la resta. La integral de la resta es la resta de las integrales. Y la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. Todas estas propiedades, estas tres propiedades que tenemos aquí, se heredan directamente de las propiedades de límite y, por supuesto, de sumatoria. Por acá, esta te dice la integral de a a b de f de x es la integral de a a c de f de x más la integral de c a b de f de x para cualquier c. Esto lo que te dice es que tú puedes romper la integral desde a hasta b en dos integrales, no importa el punto que escojas. Aquí tenemos ilustrado el caso, por ejemplo, en que c está entre a y b. Fíjense que a mano izquierda tenemos la integral de a a b de f de x. Recuerden que esa es el área neta bajo la curva desde a hasta b, sería toda esta parte. Y por acá tenemos la integral de a a c de f de x, sería esta parte de aquí, el área desde a hasta c. Y la integral de c a b de f de x es el área que comprende desde x igual a c hasta x igual a b, debajo de la curva, así que sería esta parte. O sea, y la suma, por supuesto, de esta parte más esta parte es la suma
total. Ya esa es la más fácil de ver. La integral de a a b de f de x de x es la integral de a a c de f de x de x más la integral de c a b de f de x de x. Y como les comenté, tenemos ilustrado aquí el caso en que c está entre a y b, pero c puede estar en cualquier lugar. Podría estar a la izquierda de a o podría incluso estar a la derecha también de b. O sea que no importa si está por aquí o está por acá, esa integral siempre es la misma. Los valores siempre son lo mismo. Por ejemplo, si estuviera aquí a la izquierda de a, recuerden entonces que la integral de a a c es menos la integral de c a a y estaríamos eliminando esta parte de aquí. ¿Sí? Continuamos con las propiedades. Aquí tenemos si la función es positiva, ¿verdad? Si es no negativa, si está por encima del eje X en ese intervalo entre A y B, entonces la integral de A a B de f de x va a ser, por supuesto, no negativa también. ¿Verdad? Recuerden que la integral no es otra cosa que el área neta bajo la curva, y si la curva siempre está por encima en o por encima del eje X, pues entonces la integral va a ser positiva. Si tenemos dos funciones y en comparación f de x está por encima de g de x en ese intervalo entre a y b, pues entonces la integral de f de x desde a hasta b con respecto a x va a ser mayor o igual que la integral de a a b de g de x. ¿Sí? La integral en este sentido respeta la desigualdad. Y si quieren una generalización de esta propiedad, es el teorema del sándwich para integrales. Diría, si nosotros podemos pillar esta función f de x entre dos constantes, digamos m minúscula y m mayúscula, en un intervalo cerrado entre a y b, entonces la integral de a a b de f de x va a estar entre la integral de m minúscula entre a y b, que recuerden que esto sería un rectángulo, ¿sí? Así que tenemos la altura por la base y menor o igual que el rectángulo que determina m mayúscula, ¿sí? Mírenlo acá a mano derecha, tenemos una imagen, un diagrama de lo que sería esto. Fíjense, si m minúscula está aquí, siempre está por debajo de la función f. Aquí tenemos el rectángulo de base b menos a y altura m minúscula. Y si m mayúscula está por encima de f siempre, entonces en este intervalo AB, entonces fíjense que tenemos este rectángulo acá grande que sería de altura m mayúscula y de ancho b menos a, o de base b menos a. Fíjense que el rectángulo grande tiene más área que la que está por debajo de esta curva y igual a f de x, y el rectángulo m minúscula tiene, por supuesto, menos área de lo que tiene toda la curva debajo de ella. ¿Sí? Y veamos por aquí, seguimos viendo propiedades de la integral. En el caso de que la función en que estemos trabajando sea una función impar, y recuerden que una función impar es simétrica con respecto al origen, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta gráfica aquí. Esta gráfica es la gráfica de una función y igual a f de x que es simétrica con respecto al origen. Y si estamos integrando en un intervalo que es simétrico también con respecto al origen, desde menos a hasta a, la función f de x, entonces fíjense que estas dos regiones tienen igual área, tienen un área de igual magnitud. Sin embargo, esta, por estar por encima del eje X, es positiva, y esta, por estar por debajo del eje X, es negativa, por lo que se cancelan. No quiere decir que no hay área entre negativo A y A, en el intervalo de negativo A y A. Lo que quiere decir es que las áreas se cancelan, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros cogiéramos y igual a seno de x igual, ¿verdad? Y lo hacemos en un intervalo que está simétrico con respecto al origen, las áreas pues también se van a ir cancelando. Por el contrario, si la función es una función par, y recuerden que las funciones pares son simétricas con respecto al eje Y, quiere decir que lo que tienes a la derecha del eje Y lo vas a tener a la izquierda, reflejado a la izquierda del eje Y. Fíjense que si ponemos un espejo aquí, esto que tienes aquí es lo que se refleja al lado de acá. Y si se fijan, ambos están por encima del eje X, así que si hacemos la integral de menos a a, lo que tienes es dos veces la integral de 0 a a. O sea que la integral de negativo a de f de x es dos veces la integral de 0 a de f de x siempre que la función con la que estés trabajando sea par. Dos veces la integral de 0 a de f de x si la función es par, y es 0 si la función es impar.